Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Antecedentes Generales de Plaguicidas. Y luego también un correo del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, por medio del cual informa que el diputado don Gustavo Benavente Vergara, que se encuentra ya presente, reemplazará al diputado Felipe Donoso durante la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Sobre el informe de la biblioteca, ¿lo puede subir a la para efecto de que lo tengamos en nuestro conocimiento? Sobre la cuenta, sobre otros temas, no hay más temas. Varios, digamos. Porque dicen que los varios son al final, pero como yo digo otros temas, entonces sí. Dicen que los varios son al final, pero yo digo, le coloco otros temas, entonces no es varios. Otros temas varios. Encienda su micrófono, diputado, y tiene la palabra. No, que yo quería, gracias, presidente. Yo quería plantear algo y para la petición al ministerio, pues tengo entendido de que el ministro va a estar acá. Sí, viene luego. Entonces, me gustaría que esté él cuando para hacer las peticiones. Yo puedo hacer otras intervenciones mientras tanto llega el ministro. Ah, ya, perfecto. Yo espero. A ver, gracias, señor diputado. A ver, les puedo informar lo siguiente. Tiempo atrás se envió un oficio al Senado en relación al proyecto que fue aprobado en esta comisión y posteriormente a la sala, en lo que dice relación con el proyecto de abigeato, particularmente el proyecto que modificaba el Código Penal en relación a de sancionar la asociación ilícita para la comisión del delito de abigeato. Ese proyecto llegó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en la legislatura pasada y mientras presidía esta comisión el diputado Harry Jürgensen, se envió oficio solicitando prioridad a esa comisión. Bueno, yo concurría al Senado para efecto de que se le diera prioridad en la tramitación, porque sabemos que particularmente en estos meses de septiembre, octubre, el delito de abigeato aumenta y por lo tanto no es una buena señal que los proyectos estén paralizados en cualquiera de las dos cámaras, así que personalmente le pedí en la comisión que acabo de señalar la agilidad para su tramitación. Eso es por un lado. Respecto de los proyectos que se han presentado respecto a la situación de la normativa, la 19.300, que dice relación con la Ley de Base de Medio Ambiente y que está relacionado con el decreto 39 del Ministerio de Medio Ambiente, que dice relación a la obligación de la importación de tractores con dispositivos para efecto del control de gases. Se concurrió a la oficina respectiva de la Cámara, está todavía en análisis los proyectos que ahí se presentaron y seguramente el día de mañana se pudiesen dar cuenta en la sala. Así que para que estar atentos respecto a ese tema, no tenían bien claro si iba a ser destinado a la Comisión de Agricultura o a la Comisión de Medio Ambiente, pero mañana vamos a tener seguramente la información según lo que me indicaron. Yo no he querido fijar todavía la tabla para la sesión de la próxima semana, tanto la del día lunes como la del día martes, dependiendo si efectivamente se informan estos proyectos en la sala el día de mañana, porque si se llegaran a informar, lo más probable es que para el día lunes trataría de colocarlos en tabla esos proyectos que dicen relación. ¿Tenemos presupuesto el lunes ya? Bueno. El compromiso que tenemos es presupuesto el día lunes, ya. Lo trataríamos de colocar lo antes posible esos proyectos que están pendientes. Y el día martes, la próxima semana, tendríamos nuevamente los invitados que estaban pendientes de ayer de la organización. ¿Algo que quisiera poner con los otros proyectos? Ya, dependiendo de si esos invitados se desisten o no, podríamos colocar algún proyecto que diga relación con esto que acabo de señalar de la situación de los tractores, o con el tema de inocuidad alimentaria, que sería ideal poder citar a alguien de salud, particularmente
la Subsecretaría de Salud Pública, entiendo yo, que es la que ve, ¿no es cierto?, lo de Código Sanitario. Diputado Alinco, tiene la palabra. Usted está esperando que llegara el ministro. El ministro está en la comisión. Tiene la palabra, diputado. Buenas tardes, señor ministro. Bueno, como dice, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y yo, en nombre de los campesinos de Aysén, me atrevería a decir de la gran mayoría de los campesinos de Aysén, quiero plantear una vez más, por su intermedio, presidente, al señor ministro y su equipo, una vez más, el abandono, yo diría casi absoluto, que tienen los campesinos de Aysén de parte del Ministerio de Agricultura, y creo que eso va a significar, no muy lejos, sino al más prontamente, un caos, pero yo creo jamás visto en nuestra región. Los programas, por ejemplo, que se tienen con las municipalidades, los PRODESAL, les queda el puro nombre porque ya no están funcionando como debiera ser. Que en un tiempo fue un muy buen programa. Pero vemos de que los programas no están funcionando como debieran ser en las diferentes localidades. Parte responsabilidades de los municipios, pero fundamentalmente la gran responsabilidad la tiene el Ministerio de Vivienda a través del INDAP, porque el INDAP es el que tiene que supervisar y verificar que esos convenios se materialicen. Eso fomenta, sin lugar a dudas, lo que se denomina la agricultura familiar campesina, pero está el puro título nomás. Cuando van los representantes nacionales de las diferentes reparticiones del ministerio, con los que menos se juntan es con los campesinos. Hacen reuniones de equipo con los CEREMI, con los directores, en fin, es necesario, yo no digo que no, con los equipos técnicos del aparato ministerial, pero falta lo esencial, que es el campesinado, el que vive en el campo, el que sufre los problemas, el que vive el aislamiento. Entonces mi primer reclamo es hacia el programa de PRODESAL, que empezó en una época bien, pero no se han visto los resultados y hoy día, cada día, es menos efectivo. Estoy hablando de las 10 comunas, de mi región. Llevo 66 años en la región de Aysén y algo la conozco. Lo otro, ¿para qué hablar en las épocas del invierno? Yo me reuní con algunas organizaciones de pequeños campesinos. El invierno fue bastante duro este año, no como lo de antaño, pero sí fue bastante duro, mucha nieve. Estamos hablando de 40, 60 centímetros de nieve. Afortunadamente para los campesinos hoy día el calentamiento global, la nieve no dura mucho, pero está. Estamos hablando ahí de 20, 25 kilómetros de Coyhaique en el sector de Cerro Rosado, por ejemplo, sector del Lago Polo, Lago Frío, Lago Castor. Entonces, el temor que tienen los campesinos hoy día, porque ya empezaron las apariciones. Y la alimentación tuvo que adelantarse, o sea, van a quedar sin forraje ahora a la salida del invierno por las apariciones. Entonces, y hasta este momento hemos consultado, a lo mejor están los programas de apoyo para alimentar o sobrealimentar a los animales cuando están ya con una cría. Usted sabe que la cosa no es lo mismo. Seguramente se van a tomar algunas medidas de emergencia ya cuando estemos sobre la leche derramada, como siempre pasa, al menos en la región. Porque es una cosa práctica, yo no entiendo. Yo he recibido información. La verdad es que la gente, funcionarios de carrera del agro, nuestra región es chica, nos conocemos casi todos. No somos todos amigos, pero nos conocemos casi todos. Y pasa una incongruencia.
los agrónomos están en las oficinas. No, en serio. Los agrónomos los tienen en la oficina, a la gran mayoría, y a los funcionarios, digamos, administrativos que son proclives al gobierno los sacan a campo. Y eso lo determina Ceremi, la dirección del servicio determinado, no sé. Pero yo tengo entendido de que el agrónomo es un profesional de terreno, o sea, tiene que estar en el terreno. Y bueno, acá se hace la inversa. Será una decisión política, no lo tengo claro. Yo lo digo porque la gente me lo comenta, funcionarios me lo comentan, no se atreven a hacer las denuncias pertinentes porque pueden ser puestos en alguna lista negra. No digo que las haya, pero las puede haber. La gente tiene temor de hacer la denuncia de las decisiones administrativas que a veces no corresponden. Y lo otro, pues, señor ministro, por su intermedio, presidente, es algo que yo he planteado ya 5 o 6 veces y lo voy a seguir planteando. La lana. El señor ministro nos dijo hace 2 años atrás, o 3 parece, fue en el mes de abril de un año, hace 3 años más o menos. En mayo va a estar la solución para la lana en Aysén. Para hacer una pequeña ayuda a memoria, hace 5 años ya, en que los campesinos de mi tierra tienen que dejar la lana y no le hacen ningún uso productivo. La entierran, la queman, como lo dije yo una vez, los únicos contentos son los ratones, porque tienen casa, comida, todo. Saben que los ratones comen de todo. Entonces el pequeño campesino tiene la gran disyuntiva. Si para el invierno que viene mantiene la lana ahí en los galpones, pequeños galpones hechos que sin ningún apoyo del Estado, galpones de madera, o guardan y protegen el pasto para alimentar sus animales en el invierno. Y hasta este momento no hemos tenido ninguna propuesta, ninguna solución, ni de las autoridades regionales, ni de las autoridades nacionales. Y esperando la palabra del señor ministro de Agricultura, por su intermedio, presidente, porque él se comprometió en esta misma mesa, en esta misma comisión. En el mes de mayo va a estar la solución. Se le han hecho algunas propuestas, acá hemos hecho algunas propuestas, como crear un poder comprador a través de Corfo, adquirir la lana, guardarla en buen recaudo con buenos galpones, que obviamente el Estado lo puede hacer, a través del Ministerio se puede hacer, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y la crisis aumenta. Después, esa es una solución inmediata, pero también se requiere buscar una solución definitiva. Eso significa cambiar toda la raza de animales, que eso ya es un proceso más largo, pero no se ha hecho ni se ha empezado a hacer nada. Y esa es nuestra preocupación porque incluso hay un grupo, una familia, apellido Santolaya, que son pequeños, medianos campesinos, que postularon a un proyecto de financiamiento nacional para darle un uso a la lana, y se descubrió, según alguna experiencia en Europa, con la lana se hacen unas cosas tipo Pélex, para abono 100% natural. Eso se lo planteamos también al señor ministro, y fue una persona encargada de ese tipo, no sé cuánto, de un aparato tecnológico del ministerio. Se reunieron con estas personas. La señora que fue de Santiago está de acuerdo, una señora extranjera, no me acuerdo el cargo concreto que tenía, pero las autoridades regionales dijeron que esa posibilidad de usar ese producto, la lana, como abono no era factible en Aysén. O sea, yo trato de entender también, porque cuando el ministerio acá consulta cómo está la cosa agrícola, ganadera, o en este caso la situación de la lana en Aysén, quizás que le informarán en Aysén, que está todo bien. Entonces, allá se han buscado algunas posibilidades de darle un uso productivo a la lana, pero no se ha tenido el apoyo a nivel nacional. Yo la verdad es que
perdí prácticamente las esperanzas con el Ministerio de Agricultura, porque pasan los años, ya el gobierno va en franca retirada y nuestros campesinos de mal en peor. Por eso, y aquí se produce un problema cultural, social, por eso es que los pequeños campesinos de mi tierra están vendiendo sus predios históricos, cuarta, quinta generación, y se van a incrementar, como lo dije el otro día, los ejércitos de cesantes a las ciudades como Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico. Gente que tiene la cultura campesina, que siempre vive en el campo, pero por necesidades, para educar a sus hijos, sus nietos, y también para alimentarse, tienen que vender sus predios, ¿cierto? Llega gente de afuera, extranjeros, gente inversionista. Hay que recordar que es cosa de meterse a internet nomás y ver cómo hasta en Estados Unidos y Europa salen anuncios vendiendo la Patagonia, nuestra querida Patagonia Aysén chilena. Entonces yo quisiera replantear este reclamo del abandono que nunca había visto en el sector del agro de parte del gobierno central. Eso, por ahora. Gracias. Gracias por ahora, diputado Alinco. No sé, ministro, si puede dar respuesta a lo que ha indicado, porque de todas maneras... Ministro, dos cosas. Primero, encienda el micrófono porque está apagado. Mantengamos por favor, les pido esta una comisión que, a ver, hemos tratado de mantener la compostura y les pido, ministro, yo sé que de repente las palabras duelen, sí, ¿no es cierto? Bueno, y a veces son un poco ofensivas. Pero ahora tiene que demostrarla, ministro. Le pido, diputado Alinco, que mantengamos la compostura, porque si no yo podría decir ya, despachemos un oficio y que el ministro responda por escrito, el ministro está acá y puede dar respuesta verbalmente en este acto. Ministro, le doy la palabra. El diputado Alinco es absolutamente impreciso y le pediría que ojalá nos pueda mandar la grabación, el documento donde habríamos ofrecido para mayo de algún año, que no precisa, la solución al grave problema de la lana en todo el sur del mundo y en todo el mundo, con la transformación de la industria textil, que ya prácticamente no utiliza dicho producto, y esto es una grave crisis. No obstante ello, en este viaje recién con el canciller Van Claveren a la India, uno de los 10 puntos prioritarios que pusimos, que nos abrieran el mercado de la lana, porque ellos aún conservan cierta industria textil que no existe en Chile, y que por eso la Corfo, nadie va a crear un poder de compra. Segundo, ya informamos, tanto en la Comisión de Agricultura del Senado como en esta comisión, y le podemos reenviar el documento que tenemos, de todo lo que se ha hecho con la lana, de los proyectos del FIA, de los proyectos de Corfo, de los proyectos con el gobierno regional, de las dos nuevas lavanderías, de los trabajos con las cooperativas, y también, vamos a reenviar el documento a esta comisión para que lo tenga el diputado Alinco. Tercero, vamos a mandar el comparado de las ayudas del Ministerio de Agricultura, los usuarios de Prodesal, los montos en los últimos 5 años, para que él pueda aquilatar lo que llama el mayor abandono histórico a la agricultura de la región de Coyhaique. Los proyectos también de la Comisión Nacional de Riego y de las distintas instituciones del Ministerio. Señor ministro, y acogiendo la inquietud y la preocupación que tiene el diputado Alinco, ¿sería posible que en algún momento pudiésemos tener una sesión particularmente respecto a ese tema? Yo sé que estamos muy acotados con los tiempos, que tenemos proyectos importantes que debemos tramitar. Es una situación que yo la reflejo también en lo que ocurre en otras regiones, donde finalmente el agricultor acumula cierta cantidad de objetos y que eso significa crianza de ratones, lo que ya ha señalado el diputado Alinco. Entonces, saber si efectivamente vamos a tener alguna salida respecto a este tema, ya que usted dice que hay algunos estudios, porque si no, bueno, habrá que esquilar las ovejas y quemar la lana para que no sea basura que esté molestando en los campos y se puede destinar
los espacios físicos para guardar forraje para los animales o hacerle otro destino. Yo sé que la situación es compleja, uno tiene que adaptarse a la realidad que vive el mundo entero, ¿no es cierto? Lo que la gente quiere hoy día a lo mejor no es producto de la lana, sino que otros elementos sintéticos o que son más económicos en la producción, en el trato, no sé, no tengo idea, porque no soy especialista en ese tema, pero sería bueno que pudiéramos avanzar respecto de ese tema, ministro, porque es una realidad que vive no tan solo la región de Aysén, sino que también otras regiones del sur. Y por lo tanto aquellos agricultores campesinos, particularmente agricultura familiar campesina, que les cuesta más adaptarse, puedan saber qué decisión tomar a futuro respecto de esta situación que los complica. Mi paso por esta presidencia es temporal, no pretendo que se solucionen todos los problemas, pero sí poder contribuir a que podamos avanzar en algo que sea entendible y que le permita a nuestros agricultores y campesinos poder readaptarse a una realidad mundial que lamentablemente no nos aplasta. Entonces, no sé si podemos ver ese tema para que también el diputado Alinco pueda tener una respuesta y le pueda entregar esa misma respuesta a su gente en Aysén, porque entiendo yo que cuando sale a terreno le representan esta situación, le dicen, tú que eres parte de esta Comisión de Agricultura, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo creo que esa también es una situación que el diputado vive en este tema. Nosotros acá podemos legislar, pero también fiscalizamos los actos de gobierno. Y por lo tanto yo le pediría, ministro, y si el diputado está de acuerdo con lo que estoy proponiendo, poder ver una fecha para efecto de analizar con mayor detalle con los integrantes o los servicios del agro respecto a la situación particular que se vive con la lana en sí y con los efectos colaterales que ha generado esta falta de comercialización y cuál es la posibilidad de alternativa a futuro de ese producto en particular y de otras diligencias que puedan hacer los propios agricultores en esa zona. No sé, lo dejo planteado, ministro, no sé, diputado, si quiere agregar algo respecto al tema. Presidente, bueno, hay harta agenda parlamentaria, pero podemos coordinar una... Ahora, tiene que invitar a 4 instituciones, porque hay que recordar, la misión del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura no es Economía, no es la Corfo ni Cercotec, y tampoco en la CONADI. Por ejemplo, por su intermedio presidente, con la diputada Nullado, conocimos una buena experiencia de una asociación de mujeres, en el caso de Río Negro, que son capaces de organizarse, darle valor a la lana, hilarla, lavarla y generar valor agregado. Ya hay algunas experiencias positivas también cuando haya asociatividad y no solo rabia, ¿no? Sino que se organiza, se articulan los distintos actores. También podemos invitar a Línea, que con este trabajo que se ha hecho con genética y a quienes ha ayudado en el caso de no solo de la región de Aysén, sino que de otras regiones. Entonces, por lo menos 5 actores, INEA, INDAP, Corfo, Cercotec y CONADI, que son agencias estatales convergentes en el esfuerzo, como usted lo ha dicho, bien titánico, en un contexto de inundación de otras alternativas y de muy bajo mercado para la lana. Diputado Alinco, le dejo por la... No, yo estoy de acuerdo en esa reunión. Más palabrería sería lo que quiere la gente nuestra, son hechos reales, concretos. Y sobre la acusación que me hace el ministro de que estoy mintiendo, acá tiene que estar la grabación. Porque cuando él manifestó que en el mes de mayo, no sé si fueron 2 años y medio o 3 años atrás, en esta misma mesa, en ese mismo lugar, él planteó que en el mes de mayo iba a estar la solución para que se estaba haciendo un estudio de línea, etcétera, 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 pero tiene que estar en esta comisión. Yo la fecha no tendría que buscarla, pero acá en la comisión manifestó esas palabras y tiene que estar las grabaciones, me imagino. Me imagino que tiene que estar. Yo haría aproximadamente 3 años atrás. No están ustedes, pero habría que buscar los archivos. Como tengo buena memoria, hace 3 años no era ministro de Agricultura y efectivamente en junio, no mayo, del año 2022, lo que se constituyó fue la mesa interactores para el tema de la lana y el cordero en Aysén. Y visitamos la región
bastante, no 24 horas, porque sabía que iba a venir otra imposición. Tuvimos 2 días y medio allí. Y allí se constituyó la mesa en que estuvieron asociaciones de ganaderos, municipios, gobierno regional, Corfo, estuvo el senador Sandoval también, entre otros actores, recordando. Entonces lo que se planteó es que la solución, sin populismo, sin fantasía, es que trabajen los actores regionales, fondos convergentes, como hemos logrado algunos proyectos con la gobernadora Macía y el Consejo Regional, que han permitido hacer algo, ¿no? Ahí se pidió que distintas zonas tuvieran lavado de asociativo de lana y eso se ha ido logrando, bueno, etcétera, se va a mandar el informe respectivo. Pero solución mágica no se ha prometido, sino que esa mesa interagencia de trabajo seria al respecto. Bueno, es una tremenda labor que tenemos por delante, ministro, porque el futuro de la lana no es auspicioso. Y esas familias que han vivido por generaciones, ¿no es cierto?, de esta actividad, hay que buscarle otra alternativa. Por lo tanto, tenemos una misión por delante que tenemos que asumir y sería bueno, así como usted ha señalado y como ha señalado el propio diputado Alinco, que se pueda convocar a otros entes que también están relacionados con este tema y que nos puedan buscar alguna alternativa como Cercotec o como algún Ministerio de Economía o Hacienda para ver esta situación, porque claramente Agricultura no tiene ni los medios ni tampoco la solución mágica como para salir de respecto a este tema. El problema está, el problema persiste y si no lo asumimos con responsabilidad o con visión de futuro, como podría ser, este tema se va a ir agudizando cada vez más y va a ocurrir lo que señala el diputado Alenco. Las islas, la zona, los terrenos se van a ir parcelando y se van a ir vendiendo a personas que ni siquiera son chilenos porque, bueno, tienen el poder adquisitivo para poder comprarlo a un precio barato de esas personas que ven el futuro con poco seguridad, poco optimismo y emigrarán a las grandes ciudades a seguir dependiendo de los servicios públicos que en esas ciudades están o de simple remunerado y no como emprendedores o como pequeñas agriculturas, familias campesinas que están necesarias en nuestro país. ¿Quedamos pendientes? Sí, por supuesto, diputado Linco. A ver, esperaremos los antecedentes, pero dicho sea de paso, la verdad es que ya tenemos un problema integral. Creo que es la única región en Chile que sobra plata en el gobierno regional. El año pasado sobraron 22.000 millones de pesos. El quehacer del gobierno regional, que es autónomo, es una verdadera caja de pago. Ahí se compran vehículos, se han invertido más de 13.000 millones de pesos solamente en una institución que la necesita, que es Carabineros de Chile. Estamos hablando de 13 millones de dólares en 2 años. Hace un par de meses atrás se le dieron 8 millones de dólares a Carabineros. Entonces, para mí no es un referente efectivo ni solucionático, digamos, de los problemas en la escena del gobierno regional. Yo creo que el problema fundamental no es la plata. Plata hay, ya lo dije, sobra. El problema es gestión. Empezando por el primer Ceremi que nombró el ministro, ¿cierto? Un caballero que no conocía la diferencia entre un caballo y una vaca, que ahora trabaja en la subsecretaría acá en Santiago, ¿cierto? Nos llevan gente, por ejemplo, el director del SAG, que no tengo nada con la gente mayor, yo también voy para viejo, pero colocan un director regional del SAG que tiene más de 80 años, señor. O sea, y que conoce la región sabe perfectamente, que me perdone los adultos mayores, como yo voy para allá también, ya lo dije. O sea, una persona de 80 años viaja, por ejemplo, desde Coyhaique a Cochrane, que son 8 horas en un buen vehículo, y le aseguro que esa persona está 3-4 días en cama. O sea, es así, ¿para qué hablar si fuese Villa O'Higgins? Son 16 horas en camino de tierra a O'Higgins. ¿Para qué hablar para Lago Verde? Son 8 o 10 horas más. O sea, entonces, ahí donde yo de hecho de menos las buenas decisiones políticas, buenos representantes, gente que conozca el terreno, el trabajo en el Ceremi de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, al menos en la región de Aysén, es, yo diría, un 80% y más en terreno. Y eso es lo que está faltando allá. Gente comprometida, gente capaz, que tenga dedos papianos
para buscarle soluciones a los problemas, consultando a los campesinos, que son los que menos son consultados. Veremos qué respuesta nos trae o solución nos trae próximamente, señor ministro. Gracias, diputado Gracias. Linco. Creo que a esa convocatoria también tenemos que hacerlo con el gobierno regional, ya que si usted ha señalado que los recursos sobran y no se utilizan, no es menor. No, si los gastos van a estar, de acuerdo. Tantos millones han gastado. Entonces las prioridades son lo importante. Diputado Diego Benavente, Gustavo, perdón, ya le cambié la... Gustavo Gracias, Benavente, le presidente. cambié el Sí, apellido. solo sobre la cuenta, ya que usted mencionó que iba a preguntar en el Senado en qué estaba el proyecto que aprobamos en la sala sobre abigeato, proyecto que ciertamente es importante porque además de aumentar las penas, permite interceptaciones telefónicas a las bandas, acreditar la procedencia del ganado, si es legítimo o no, etcétera. También, presidente, podría aprovechar de preguntar también en qué está el proyecto que también aprobamos en la sala, que aumenta la capacidad de los mini tranques que no requieren autorización previa para su construcción de la DGA, que también fue aprobado en sala. Aumenta la capacidad de los tranques de 50.000 metros cúbicos a 250.000. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gustavo Benavente. Yo no sé a qué comisión eventualmente podría haber seguido esa... Usos hídricos. Hay una comisión de usos hídricos en el Senado. Debería estar ahí probablemente. Ya, pero esa sí, está en recursos hídricos. A ver, ¿está en agricultura? Está en agricultura. Ya, a ver, yo no puedo por sí y ante sí ir a consultar en calidad de presidente allá, pero sí pediría que tomaran un acuerdo para que se oficiara a la Comisión de Agricultura para saber en qué estado está ese proyecto, cosa que después yo, teniendo el oficio en mis manos y en manos de la Comisión de Agricultura, pudiese ir a agilizarlo por allá. Así que, perdón, sí, antes de tomar el acuerdo. Sí, ante el acuerdo, y tal como dice el diputado Benavente, presidente, ver no solamente el estado en el que está, sino que como comisión le pidamos a la Comisión de Agricultura del Senado la posibilidad de tramitar un proyecto que creemos que es fundamental, que aquí en la Cámara lamentablemente faltó por parte del Ejecutivo en su totalidad la búsqueda del acuerdo necesario para presentar indicaciones, que evidente hay discrepancia entre el Ministerio de Agricultura, que yo entendí que apoyaba este proyecto, versus el Ministerio de Medio Ambiente, que hizo todo lo posible por frenarlo, en el entendido de poder sacarlo adelante a la brevedad. Así que esto es un proyecto que es de fácil despacho, fácil tramitación, pero se requiere voluntad. Y mientras vimos llover todo el invierno, vimos también cómo las aguas no pudieron ser embalsadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Bueno, ya, antes de tomar la decisión. Sí, ministro, adelante. No, presidente, por su intermedio, para ser es muy importante la verdad siempre por delante en estos temas. Estamos en diálogo con obras públicas. No, créame, no es parlamentario, no es el tema con medio ambiente, por asuntos técnicos. Paréntesis, recuerden que hubo 2 tranques de la Cobra mediano, seriamente amenazados con la lluvia en O'Higgins. Entonces ahí se prendieron también las alertas. Estamos hablando de dimensiones mayores, ¿no? Eran de 2 millones de 2 millones por eso, pero se levantó la alerta. Pero nosotros seguimos trabajando y esperamos, tenemos que durante septiembre tener humo para lograr lo que no estamos de acuerdo, de que hay que dinamizar la red de pequeños tranques. Compromiso en eso, ¿no? A ver, sin perjuicio de lo que ha señalado el propio ministro de Agricultura, conforme a lo que me señala el secretario de Abogado, me dice que el 20 de marzo estaría ya en el Senado el proyecto, el 20 de marzo ya está en el Senado ese proyecto. La propuesta es, ¿no es cierto?, oficiar a esa comisión, a la Comisión de Agricultura, a fin de que, ¿no es cierto?, le otorguen prioridad en lo que significa la discusión de este proyecto en esa comisión. ¿Habría acuerdo en esos términos? ¿Sí? Bueno. Entonces oficiamos a la Comisión de Agricultura respecto a ese tema. Sobre otros temas, Paula Labra, diputada Paula Labra, tiene la palabra. Gracias, presidente.
Tiempo atrás, meses atrás, empezamos la discusión del proyecto de ley que despachamos en esta comisión sobre establecer el rodeo como deporte nacional y la defensa y la promoción de las costumbres del mundo rural, las tradiciones. Me gustaría saber, presidente, en qué está ese proyecto y que fuese posible volver a ponerlo en tabla si es que fue devuelto a la comisión. Creo que sería bueno que pudiésemos terminar la tramitación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Sí, ¿tenemos algún tipo de información respecto de eso? Tiene toda la razón, diputado Laura, porque en realidad desde la sala volvió a esta comisión y deberíamos darle una tramitación bastante expedita porque ya tenemos... Acá podríamos... volvió con indicaciones, ¿verdad? Indicaciones, sí. O sea, para el nuevo primer informe. No volvió con indicaciones. Ya, lo voy a tener presente, diputada, para verlo en los días o las sesiones venideras. ¿Sobre otros temas se ofrece la palabra? Bueno, pasamos al orden del día. La orden del día tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el mundo rural. Boletín 17.006-01. Están presentes en esta sesión, asisten el Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, el Jefe de Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Agricultura, don Jorge Maluenda, y el asesor legislativo del Ministro, don Javier Palominos. El abogado de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Osvaldo Durán. Y vía Zoom, tal como se autorizó por la comisión en la sesión pasada, en representación de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Juan Pablo Mate, que está vía Zoom, Secretario General de la SNA. que es secretario general de la SNA. Partiríamos con la exposición, ¿no es cierto?, del secretario general de la SNA, don Juan Pablo Mate. No sé si don Juan Pablo nos escucha bien y está en condiciones... Sí, ya. en perfectas condiciones. Y- ¿Usted también me escucha bien? Se escucha muy bien, así que adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todos los miembros de esta honorable comisión y también al señor ministro de Agricultura ahí presente. Voy a compartir la... No me permite compartir la presentación, si me lo permiten. Aquí vamos a tratar de hacer las adecuaciones. Estaría listo, Bueno. ¿eh? Sí, ahí ya, efectivamente. Ahí estamos en presentación. ¿Se ve bien, presidente? Muy bien. Estupendo. Bueno, nuevamente muchas gracias, presidente, por la oportunidad de comentar de este proyecto de ley. Como primera cuestión, quisiéramos reconocer que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de la Vivienda nos convocaron en reiteradas oportunidades a participar en mesas técnicas respecto a este proyecto, que sin duda alguna para nosotros es de mucha relevancia. Y incluso más, nosotros enviamos en su minuto un documento de trabajo a ambos ministerios con nuestras posiciones, preocupaciones, lo cual por supuesto agradecemos en esta tan importante relación público-privada que es ya yo diría tradición de nuestro país. Obviamente comprenderán que para la Sociedad Nacional de Agricultura es un tema de gran relevancia el resguardar todo lo que es la propiedad agrícola en la producción, con orientación a la producción de alimentos. Ese es nuestro norte, ese es nuestro quehacer y por supuesto fondo es algo que nos pone por delante. Sin embargo, también tenemos que buscar una compatibilidad de ello con la posibilidad y también la libre determinación de la propiedad privada que tienen cada uno de los agricultores en distintas circunstancias para poder actuar de acuerdo a su propio criterio y también en circunstancias, de repente, a propósito de situaciones más bien de carácter económico o financiera. Dicho eso, solo recordar, presidente, poner un contexto en nuestra agricultura nacional, nuestro país, son 75 millones de hectáreas y solamente, fíjese que esto es muy increíble, solo el 2,4% de la superficie nacional, es decir, 1,8 millones de hectáreas, se orientan a la producción de cultivos anuales y permanentes, es decir, a la producción de alimentos.
somos de los países que una menor proporción o superficie tiene del total de la superficie continental orientada a la producción de alimentos. Ahí, por supuesto, interactúan nuestros 140.000 agricultores, de los cuales solo el 95, cercano al 99% son empresas pymes. ¿Ah? Se generan más de 1 millón de empleos directos, más los indirectos. Se logran exportar de este 1,8 millones de hectáreas cerca de 19.000 millones de dólares a más de 160 países. O sea, realmente nuestra agricultura, más allá de los sinsabor y preocupación y complicaciones que, como muy bien comentaba el diputado Linco, por ejemplo, tienen en distintos rubros, en el caso particular del mundo de la ovejería, de la lana, bueno, están día a día produciendo alimentos, produciendo materias primas para distintos rubros y para distintos países, y entonces eso hay que tenerlo en consideración. Ya decía yo, valoramos el trabajo del proyecto, se demoró bastante, la verdad que se demoró bastante el análisis, la discusión, pero bueno, más vale hacerlas bien, hacerlas de manera consciente, escuchando distintos actores para poder intentar avanzar en un proyecto de ley que sea adecuado y que responda a distintas necesidades. Por supuesto, hay varias ideas que las compartimos y también hay otras ideas que quisiéramos aportar para poder fortalecer este proyecto de ley que, insistimos, nos parece de la mayor importancia. Parto primero, presidente, por todos aquellos aspectos que valoramos de este proyecto de ley. Como primera cuestión, sentimos que hay una búsqueda, sin duda, de un equilibrio entre el resguardo de este suelo agrícola con fines productivos, es a lo que nos dedicamos, a producir alimentos, y las distintas necesidades que confluyen en estos mismos terrenos. ¿Ah? Y esa libre disposición y voluntad de los dueños de las propiedades. Como ya ustedes bien saben, se mantiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de esta subdivisión en media hectárea, en 0,5 hectáreas, para una actividad que debiese ser agrícola, en una parcela, en fondo, que se denomina de agrado porque ahí está justamente una producción agrícola, ya sea una pequeña pradera, una producción de animales, de ganadería para su propio consumo, también algún tipo de frutales. Bueno, la verdad que eso sigue existiendo. Es importante mantener esto, que se resguarde la producción y se resguarde la biodiversidad en esas parcelas de media hectárea, que además se acotan, ¿no es cierto?, a un máximo de 6 lotes de media hectárea, es decir, tenemos una cuestión que se va a permitir, el proyecto de ley lo permite, pero acotada a una superficie bien definida. Nos parece razonable, nos parece bien. Pero asimismo también, y a la luz de lo que ha ocurrido en nuestro país, tal vez de manera un poco desordenada, es también crear este mecanismo específico para una subdivisión con finalidad habitacional, distinto entonces a la subdivisión para uso agrícola. Entonces, aquí, presidente, yo diría, no nos saquemos la suerte entre gitanos, lamentablemente se ha abusado de la situación actual y en verdad, lamentablemente, vemos situaciones que son poco felices, con mucho desorden, que además generan impactos desde el punto de vista de la basura, de la electricidad, de la disposición de agua potable para esas parcelas, en que se hacen desarrollo y después el desarrollador nunca aparece. ¿Ah? Entonces, ordenar, ¿no es cierto?, estas dos cuestiones, la media hectárea, que tenga efectivamente una orientación productiva y de resguardo a la biodiversidad, pero en conjunto también darle la posibilidad a mucha gente de poder ir a vivir al mundo rural en una subdivisión estructurada y bien ordenada, nos parece un camino correcto, es lo que denomina el proyecto de ley los conjuntos habitacionales rurales. Por otro lado, también valoramos el reconocimiento y respeto a la actividad agrícola, ganadera o forestal del entorno. Esto es muy importante, presidente, y por su intermedio a todos los diputados. La verdad es que muchas veces hoy día sentimos los agricultores que nos carga la ley una situación que no corresponde. Llegan nuevos, así lo decimos, llegan nuevos habitantes al mundo rural y entonces muchas veces es el agricultor que se ve impedido de realizar sus labores propias agrícolas, producto de estos nuevos habitantes que llegan a este mundo rural a disfrutar, ¿no es cierto?, la naturaleza, pero también en la agricultura para poder desarrollar los alimentos que el Chile y el mundo necesita, se requieren operaciones agrícolas.
manejo de maquinaria, tractores, gente que llega a trabajar, eventualmente algunos ruidos, incluso olores, presidente, incluso olores para aplicación de algún tipo de fertilizante orgánico, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso, a la situación actual, eso, el peso de la prueba se lo ponen al mundo agrícola y no a estos, como denominamos, nuevos habitantes, que ellos debieran ser entonces los que se adapten a esta nueva realidad. Sentimos que el proyecto sí aborda en parte importante esa situación. Otro aspecto que nos parece importante, presidente, y esto se han dado recientemente discusiones en el propio Parlamento, es la tenencia responsable de las mascotas, ¿ah? En que se incorpora, ¿no es cierto?, una responsabilidad a los propietarios, incluso también por los daños causados por sus mascotas fuera del recinto. No es posible que esas personas que lleguen ahí y que empiecen a tener tal vez incluso más de un perro, más de una mascota, no se hagan responsables, no cuiden su entorno, no pongan los resguardos, en términos de reja o lo que fuera necesario para que esas mascotas permanezcan en su propiedad y no anden deambulando por otros lados, incluso en el mundo agropecuario, con gravísimos impactos a la producción ganadera. Ustedes, me imagino, habrán visto situaciones que son realmente dramáticas con estos perros que hemos tradicionalmente o coloquialmente se les llama los perros asilvestrados. Así que el proyecto reconocemos, aplaudimos que se haga cargo de aquello. Luego la obligación, por supuesto, de generar un plan de manejo para la prevención de incendios forestales o de incendios que nacen de ahí y se pueden transformar en incendios de gravísimas consecuencias con los impactos de diversas índoles que eso tiene. El reconocimiento, y esto también es muy relevante, presidente y diputados y diputadas, el reconocimiento y acceso a las faenas de limpieza de canales de conducción de las aguas. Esto incluso, luego vamos a hacer algunos aportes, nos gustaría que se profundizara aún más, porque la verdad que se genera una tensión bastante seria, bastante grave entre los agricultores, los canalistas, el buen transporte de esas aguas a través de los canales y estas parcelas que quedan entre medio, que de alguna manera impiden muchas veces la limpieza oportuna y el control sobre esa conducción de agua. Esto es muy relevante. Y por último, también valorar la propuesta que hace el proyecto de una vinculación muy temprana con los municipios, quienes finalmente deben hacerse cargo, o deberán hacerse cargo de proveer distintos servicios básicos necesarios para las habitaciones de este sector rural, como la recolección de basura, abastecimiento de agua de emergencia, etcétera, que hoy día la verdad que está en bastante tierra de nadie, con un grave perjuicio finalmente para el medio ambiente y para los propios habitantes que llegan a estas parcelas que se transforman de agrado a parcelas de desagrado. Entonces, este diálogo temprano con los municipios que le pongan ciertas normativas nos parece también relevante e importante y lo reconocemos como algo positivo. Ahora bien, sin duda, desde nuestro punto de vista, presidente, hay algunos aspectos que se pueden revisar del proyecto de ley o que quisiéramos que se revisaran y pudieran ser parte de un crecimiento, una mejora del proyecto de ley. Uno, disminuir la burocracia. Vemos, la verdad, que bastantes procesos y bastante burocracia a propósito de las discusiones que hoy día tiene también el Parlamento en términos de la permisología, para justamente y en particular en general lo que se denomina los conjuntos residenciales rurales. Nos parece que en muchos casos puede ser bastante complejo. Hay una enorme interacción de distintos actores: Seremia de Agricultura, Seremia de la Vivienda, Seremia de Transporte, Servicios Agrícolas y Ganaderos, direcciones de obras municipales, que de alguna manera pudiese entorpecer o coartar la agilidad en el proceso. Entonces, habría que buscar, por ejemplo, una suerte de silencio administrativo positivo como una medida de disminuir la permisología que esto puede conllevar. Luego, y esto es un tema también profundo, nos preocupa la potencial discrecionalidad que se le entrega a funcionarios de la administración pública para ciertos informes técnicos, los que además no serían vinculantes. Es decir, ¿a qué nos referimos? Distintos funcionarios del Estado tendrán que, para efectos de los conjuntos residenciales, levantar informes, muy necesarios por cierto, pero entonces esto finalmente no es algo vinculante para quien coloquialmente pone la firma final, que es el Seremi de Agricultura, y puede entonces no tomar en consideración estos aspectos que son claramente
técnicos, objetivos y bien fundados de las distintas reparticiones del Estado, y se le entrega, a nuestro entender y nuestro juicio, una importante discrecionalidad a ese funcionario que puede ser complicado y puede ser delicado, lo cual sugeriríamos que se pueda revisar, presidente. Otro tema importante y relevante es los plazos para regularizar. Nos parece que son excesivamente breves y nos referimos a esto con los actuales derechos ya conseguidos por algunas personas que han comprado estas parcelas, ya cuando de acuerdo a la ley actual, y que ellos sienten un derecho de poder desarrollar instalar su casa, desarrollar algún tipo de explotación agrícola en estas parcelas de 5.000 metros, en estos condominios que son bastante grandes, por cierto, pero la verdad es que ponerle un plazo que es solamente de 3 años nos parece muy breve, incluso más. Otro día discutíamos aquí internamente en la SNA, poníamos un ejemplo, supongamos una parcelación que son 25 parcelas, bueno, y 20 de los parceleros que han comprado han llevado adelante su casa de acuerdo a la normativa que hoy día está. Y pasan 3 años y hay 4 o 5 que no lo hicieron por distintas razones todavía. Bueno, esas personas se van a ver sometidas a la nueva legislación y, por ejemplo, esta disposición que pone este proyecto de ley de que no pueden haber más de 300 metros, 400 metros de un camino para un camino vecinal, bueno, si es que no lo cumple y él está a 600 metros, bueno, no va a tener entonces nunca un permiso para poder edificar su casa, instalarse y hacer su explotación agrícola en esta parcela de 5.000 metros. Ahí hay un cuento que yo creo que hay que revisar más en profundidad, ampliar los plazos o también flexibilizar respecto a todos aquellos que tienen un derecho previo al cambio de ley. Este otro tema de los leteos brujos, presidente, nos parece muy importante y debiese estar incluido en el proyecto de ley de incrementar la fiscalización y incluso más, incrementar eventualmente también las prerrogativas que tengan los propios municipios para buscar una regularización y ojalá, antes que eso, evitar a toda costa estos loteos brujos que hay lamentablemente con bastante frecuencia a nivel rural. Por último, presidente, para ya ir finalizando, los últimos aspectos que nos parecería importante, necesario revisar del proyecto de ley, y ya lo decía yo hace un momento atrás, tiene que ver con los temas de aguas, con los temas de las organizaciones de usuarios de agua. La verdad es que se pasan varias cuestiones. Uno, el tema de la limpieza, el acceso a la limpieza, el acceso de los denominados aguateros de los distintos asociaciones de canalistas a estos lugares donde están las parcelas, que muchas veces son muy dificultosas y provocan graves problemas. Como también, ojalá que hubiese una suerte ¿cómo se llama? La organización de estos propios condominios, de estos conjuntos habitacionales rurales, esté considerado que sea el condominio como un todo, como organización, la que sea responsable de pagar las cuotas que corresponden a esa parcelación. Y no individualmente, porque individualmente se transforma en un pago de muchas personas que es de muy difícil acceso de la propia aguatero o de la asociación de canalistas para poder hacer la cobranza de esas cuotas y por lo tanto se hace impracticable. Debiera ser entonces, y el proyecto de ley ojalá sí lo considerara, que fuera la organización en un acuerdo de convivencia entre ellos, que se definieran como el ente responsable de pagar las cuotas sociales de esa asociación de canalistas. Y por supuesto, otro tema muy importante es educar a esos habitantes, estos conjuntos habitacionales rurales, para que en ese reglamento interno que pueden tener de convivencia, ¿qué significa una asociación de canalistas? ¿Qué significan los derechos de aprovechamiento? ¿Cuándo, en algunos casos en que hay turnos, bueno, cuándo puedo extraer el agua? ¿Qué volumen de agua puedo extraer? ¿Cuáles son mis derechos que tiene cada una de estas parcelas? Y no realmente una tierra de nadie que se genera un tremendo problema aguas abajo de estas hoy día de las parcelas y mañana de estos conjuntos habitacionales rurales. Este es un tema muy profundo, presidente, de gran relevancia
y que provoca hoy día una situación muy complicada y que también podría seguir siendo así e incluso acrecentarse en el futuro. Eso es, presidente, nuestra posición. Insisto en agradecer la disposición que ha tenido el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Agricultura, de escucharnos, de dialogar, de conversar, de avanzar en un proyecto de ley que nos parece razonable, pero que tiene estos elementos que hemos considerado importantes agregar para fortalecerlo y mejorarlo. Gracias, presidente. Gracias, don Juan Pablo. Por su presentación la vamos a compartir en el... nos va a llegar después porque nos lo están solicitando los parlamentarios para poderlo ver. ¿Se ofrece la palabra sobre la exposición? No sé si el propio ministro quiere intervenir respecto al tema de las apreciaciones que hizo el propio... Presidente, de parte nuestra, valorar la presentación que ha hecho Juan Pablo Mate por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, sin temer el reconocimiento de la dirección actual, es algo que, como comentábamos, Cristian Allende, el anterior presidente de la SNA, siempre comentaba, ¿no? La importancia de que existan esta responsabilidad en el hábitat rural, la zona de mitigación con los agricultores, que no vengan a hostigarlos cuando, como ocurre lamentablemente en muchos lugares, los problemas con los canales, etcétera. Yo en particular recojo un punto que creo que tenemos que mejorar, y es que, no obstante a que hay informes de distintos servicios, hay un primo inter pares que son los Ceremis de Agricultura ante el informe del SAC respectivo. Pero hay que ver si hay un comité, interagencia de apelación o incorporamos a otros actores, porque efectivamente en la administración pública comparada, cuando un funcionario o funcionaria tiene una potestad tan alta, se puede prestar para abuso, para chantaje, para corrupción, o sea, discrecionalidad, entonces eso hay que mirarlo. Paréntesis, por eso los planes intercomunales de desarrollo territorial en la experiencia mundial hay mucho menor corrupción que cuando un mero ente subnacional puede hacer lo que quiere con su ampliación de zona urbana, etcétera. Entonces acá hay que mirar eso. También comentábamos que, bueno, lo de que tenga una organización el conjunto residencial rural, lo de la cuota, hay que buscar que esto funcione, porque si no, a propósito de los perros silvestrados, el mantener las rejas cerradas, que no... O sea, hay mucho del habitar con corresponsabilidad, que sabemos que cuesta en la zona urbana, sabemos que cuesta en edificios, pero nadie va a salvar el país si no hay corresponsabilidad y fondos que se aplican, ¿no? Entonces creo que allí hay temas que hablar. Con el Ministerio de la Vivienda y con todos los ministerios se buscó evitar la permisología, por eso que interactúan un número más acotado de agencias, ¿no? Donde son fundamentales, como bien se dijo, el Ministerio de Agricultura, que es Ceremi SAC, básicamente, el Ministerio de la Vivienda y el municipio. Pero quizás explorar temas de plazo, de obligarse a plazos que disipen esa duda. Estoy, presidente, por su intermedio, pensando en voz alta. No sé si a usted le parece que don Jorge Maluenda y Javier puedan también, y si le parece bien, el Ministerio de la Vivienda puede reaccionar a la buena presentación que ha hecho la Sociedad Nacional de Agricultura. Sí, no sé, pido la palabra con anticipación. Sí, presidente, por su intermedio, creo que lo último que dijo el ministro es clave. Ver la manera de obligar con plazo, y yo creo que el mecanismo de obligar con plazo es tal como decía el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura,
a través de silencio administrativo, para que veamos en qué cosas se pueden poner plazo y de no cumplirse esos plazos que se den por aprobada la solicitud de silencio administrativo positivo. Creo que sería bueno. Yo creo que con eso daríamos harta certeza y podríamos tener el tema bien regulado. Eso, presidente. Sí, no sé, tiene la palabra señor Maluenda. Gracias, señor presidente. Ahí está. Ahí sí. Gracias. Gracias, señor presidente. Como comentábamos y señalaba el ministro, primero agradecemos la presentación y nos reconforta el punteo de valoraciones que hace la Sociedad Nacional de Agricultura, especialmente en el hecho de que efectivamente buscamos conciliar ciertos aspectos que en un principio parecían en pugna desde una posición esencialmente prohibitiva que se había ventilado en distintos ámbitos, con una posibilidad que reconociendo lo que es habitacional como habitacional le dé una posibilidad y un espacio que hoy día no tiene la legislación. Entonces nosotros tenemos una alta valoración del trabajo y del aporte que hicieron los equipos técnicos de la Sociedad Nacional de Agricultura en el debate previo de las ideas que llevaron a este proyecto. Respecto de lo que ha dicho el ministro, ciertamente los equipos técnicos del ministerio que trabajamos con esas mismas orientaciones y con el apoyo de los equipos técnicos que hemos estructurado junto con esta comisión y sus asesores, esperamos profundizar en esas líneas y materias. Sobre la discrecionalidad que corresponde que se apunta como una de las debilidades del proyecto, probablemente se puede mejorar, pero hicimos un esfuerzo consciente en el proyecto de mejorar lo que hoy había. Hoy día hay informes favorables para la construcción en el artículo 55, que son informes que no especifican cuál va a ser la materia del informe o en qué forma se va a verter. El proyecto es muy específico respecto de qué es lo que se debe informar, siendo el tema de las aptitudes del suelo que se está usando para el proyecto que se presenta y su compatibilidad o no con los proyectos agrícolas del entorno, que para nuestro sector evidentemente es de la mayor relevancia. Sin embargo, también en eso haremos oído de lo que ha señalado primero el ministro y recogiendo lo que ha presentado Juan Pablo Mate. Adelante, tiene la palabra don Osvaldo Durán. Gracias, presidente. Por suerte, en su intermedio, agradecer la presentación de don Juan Pablo Mate, que creo que destaca puntos importantes, y para no ser redundante, me gustaría enfocarme en lo que plantea respecto de como del concepto de permisología. O sea, acá lo que se tuvo a la vista es, por un lado, resguardar los intereses que están en pugna. Tenemos los intereses agrícolas, pero también tenemos los intereses que representan la Ceremis de Vivienda y Urbanismo, que es cautelar que no se genere un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación. Esto en todos los diálogos técnicos se nos enrostró y están impidiendo que la gente se vaya a vivir al campo, pero acá lo importante es que si la gente va a habitar un determinado lugar, tenga condiciones mínimas de habitabilidad, o sea, tenga agua potable, exista recolección de basura, pueda estar dotada de ciertos servicios. Y eso es lo que tiene que resguardar la Ceremis mismo, y posteriormente tiene que resguardarlo el director de obra. O sea, no olvidar que cualquier construcción, tanto en el área urbana como en el área rural, requiere de permiso de la Dirección de Obras Municipal. Por eso, en la propuesta que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con la Comisión y con los demás ministerios, enfocamos esto en una especie de loteo con construcción simultánea. Es un concepto que quizá
puede ser muy técnico, pero se utiliza en el ámbito del urbanismo para referirse a subdivisiones en las cuales se aprueba tanto la división del suelo como la edificación al mismo tiempo. Aquí no sería un loteo, porque los loteos están pensados para el área urbana, pero sería una subdivisión con edificaciones simultáneas. Es decir, los servicios van a ver el proyecto completo en el primer momento. Entonces, con eso nosotros apuntamos a disminuir, en cierta medida, la tramitación y la necesidad de obtener tantas autorizaciones, y que a la vez los servicios puedan resguardar y tener a la vista el proyecto completo a la hora de aprobarlo o no. Y un último tema que me gustaría destacar, señor presidente, es que hoy tanto las personas que ya han adquirido parcelas aprobadas conforme a la normativa del decreto ley 3.516 se encuentran en una situación bastante compleja. En noviembre del año pasado la Contraloría emitió un dictamen, el 422-376, que señaló que las direcciones de obras municipales pueden exigirle a quienes soliciten permiso de edificación en parcelas aprobadas por el 3.516 que acredite la explotación agrícola, ganadero, forestal. Eso implica que muchas direcciones de obra hoy, de acuerdo al criterio que estableció la Contraloría y que también anteriormente lo ha señalado la Dirección de Desarrollo Urbano, tienen que acreditar estas circunstancias de la dirección de obra, lo cual es bastante complejo. Entonces hoy estamos en un escenario complejo tanto para quienes habitan en estas parcelas como para quienes se desenvuelven, desarrollan sus actividades en el entorno. Eso, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra a los demás parlamentarios. A ver, yo tengo una consulta a don Juan Pablo Mate. ¿Cree que en todo lo que significa parcelaciones, independientemente que cuenten o no con las autorizaciones del caso, debería haber más restricción cuando se trata de sectores donde haya agricultura más sensible o muy cerca de áreas silvestres protegidas, teniendo presente la situación de las mascotas o de la tenencia irresponsable de mascotas, porque ese no es un tema menor. Y cuando habla de agricultura sensible, no sé, pues, me refiero a la apicultura, que también cuando hay apicultores señalan de que, claro, andan las abejas y que llegan a la piscina y una situación no menor, o agricultura que requiere aplicación de ciertos pesticidas vía aérea y que también pudiese eventualmente molestar a quienes hayan construido o tengan una parcela que finalmente la destinen a habitación. No sé si hay un criterio o una opinión respecto de eso de usted, de lo que acabo de señalar. Gracias, presidente. Mire, justamente este fue un aspecto bien conversado, y particularmente con el Ministerio de Agricultura, porque la realidad actual es que, y a propósito de las labores agrícolas, donde hay, digamos las cosas como son, aplicación de pesticidas, con todas las reglamentaciones normativas que correspondan, por supuesto, y cumplimiento de la normativa del Servicio Agrícola y Ganadero y de Salud, la aplicación segura, también la aplicación de fertilizantes, crecientemente fertilizantes orgánicos, llámese guano, que generan, despiden olores, etcétera. Bueno, todo el tema del manejo de los animales. Esa cuestión, hoy día, quien tiene el peso de la prueba, si se puede decir de esa forma, son los agricultores. Y la verdad es que genera una tremenda tensión, presidente, entre los agricultores que siempre de alguna manera han desarrollado estas labores, insisto, con todas las normativas que correspondan, que han sido crecientes y obviamente las aplaudimos, pero llega entonces un nuevo vecino que no conoce estas cuestiones y se empieza a generar una tensión muy fuerte. Y entonces, quien tiene el peso de la prueba es el agricultor. Ustedes sabrán que se le exige entonces que el agricultor hoy día, la situación actual, tiene que retrotraer su producción agrícola 300 metros del límite de un desarrollo urbano, comillas urbano, que llega ahí al sector rural. Entonces, eso es una pérdida
de productividad, una pérdida de producción de alimentos muy importante y tiene que ver con una cuestión que nosotros creíamos que no estaba bien resguardada. Y por eso, entonces, parte de las valoraciones que hacemos a este proyecto es que justamente se hace cargo de aquello. Lo pedimos con mucha fuerza al Ministerio de Agricultura y sentimos que lo han recogido, a lo mejor incluso tal vez hay que profundizarlo aún más, porque eso es una realidad, presidente. Esa es la realidad de lo que ocurre en la agricultura. La gente va al campo y quiere escuchar los pajaritos y ver los arbolitos, que eso está y existe, es parte de la naturaleza. Pero también hay que hacer un trabajo que llega a mucha gente, un trabajo que es duro, un trabajo que hay que incorporar maquinaria, tractores, ruido, olores, etcétera, que hay que hacerlo con todas las normativas y eso en ese sentido soy reiterativo, pero que genere una tensión que no debes hacer y que a nuestro entender la exigencia debe estar puesta entonces en el desarrollo inmobiliario. Debe ser este desarrollo inmobiliario, ¿ah?, el que resguarde, y entendemos que se recoge bien cuando se habla de que hay un porcentaje muy importante de este conjunto habitacional rural, debe estar orientado a la biodiversidad, debe haber una suerte de efecto buffer entre el mundo agrícola y el desarrollo inmobiliario. Nosotros creemos que eso lo recoge de buena manera para justamente evitar estas tensiones y perjudicar aún más la producción de alimentos que se produce en la agricultura. Lo que planteé respecto de las áreas silvestres protegidas, no sé si el ministro podría ahondar respecto a ese tema, que es un tema sensible. Hoy día han ido disminuyendo las poblaciones de pudú, de guanacos, entre otras cosas, ¿no es cierto?, por la tenencia irresponsable de mascotas y, entre otras cosas, por habitaciones cercanas justamente a esas áreas silvestres. Entonces, también es un tema que no podemos retroceder en ese aspecto. Yo sé que hay especies que han tenido que ser a través del SAC o de CONAF recuperadas en algunos sectores y hoy día están nuevamente en riesgo no de extinción, pero sí de disminución importante producto de lo que lo acabo de plantear. No sé si también ese tema lo han considerado respecto a este proyecto. Micrófono. Presidente, dijimos que Javier Correcto. que Javier se explaye, pero está considerado. No es que lo asocie solo a la cordillera Nahuelbuta, pero usted entenderá que no se puede pretender que en ladera contigua a la reserva se instalen estos conjuntos a gran escala y empiecen a reclamar porque aparece el puma, ¿no? ¿Y dónde está el SAC, ¿no? Porque esto es así, es decir, hay situaciones llenas de contradicciones respecto a lo que queremos y no queremos. Esto tiene que estar las zonas de... También recuerde que el fallo de la Corte Suprema habló de las zonas ceremoniales indígenas que hay que respetar. Entonces esto hay que hacerlo, como también acá lo expresaron y este grupo de arquitectos más jóvenes que son muy partidarios de esto, de que se pueda habitar bien en la ruralidad. Y claro, por ejemplo, a propósito de los perros silvestrados, cuando uno dice que el condominio tenga cierres perimetrales, porque eso es un condominio excepcional, porque también están los corredores biológicos, que puede circular la fauna, pero tenemos que lograr cuadrar el círculo y que esto sea compatible, pero está precisamente considerado. Y en el caso de los suelos de mayor valor agrícola, cuando uno pide estos condominios, estos que estén concentrados en un área y no dispersos por todos lados, es precisamente que esa área esté junto a los caminos públicos y que el resto tenga esa zona de mitigación ante aviones que tienen que fumigar. Todo lo que usted señaló, presidente, eso es muy importante en el espíritu del proyecto. Y finalmente, reiterar que cuando se involucra, que lo valoró también Juan Pablo Mate, tempranamente a los municipios, en que ojalá los municipios se animen a pedir que estos conjuntos residenciales tengan sus portones, en sus accesos, en su arquitectura, algún elemento común a propósito de zonas de alto interés turístico y también de esa manera cuidemos el paisaje rural. Pero escuchemos a don Javier. Presidente, muchas gracias. Primero saludarle a usted, a los diputados y diputadas
la Secretaría y los equipos de los parlamentarios. Respecto a su consulta, presidente, y también lo que ha planteado la SNA, que valoramos su presentación, el proyecto en primer lugar prohíbe los conjuntos residenciales que se emplacen en áreas protegidas. Y áreas protegidas se entienden todas las categorías contempladas en la nueva ley SBAP, la ley 21.600. Esto es parques naturales, reservas nacionales, etcétera, todas las categorías existentes en esa ley. Y además, presidente, la ley SBAP contiene dos nuevos instrumentos que va a disponer el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es la creación de áreas degradadas y ecosistemas amenazados. En cada caso, cada una de estas instituciones tiene un supuesto base, que es la afectación o el posible riesgo de la biodiversidad asociada en un determinado terreno. Pues bien, en el evento en que el Servicio de Biodiversidad estime que una área requiere la dictación de estos instrumentos, es decir, un área degradada o un ecosistema amenazado, para la construcción de un conjunto residencial rural se requerirá entonces el informe de este servicio, con la finalidad de que ese proyecto no genere una alteración significativa o pérdida de la estructura, composición y o función del ecosistema donde se inserta el área solicitada a subdividir o construir. Es decir, por una parte se precave que los conjuntos residenciales no se emplacen en áreas protegidas, y por otro, con este nuevo instrumento que va a disponer el Servicio de Biodiversidad, en aquellos ecosistemas que tengan características especiales desde el punto de vista de su fragilidad en cuanto a la biodiversidad existente, se requerirá un informe previo de ese servicio para que autorice esa construcción o subdivisión. Y adicionalmente, presidente, sin perjuicio de lo que ya ha indicado el ministro, que tenemos un desafío ahí, conjunto con los equipos técnicos, de reducir todos los espacios de discrecionalidad que pueda existir en el proyecto, es precisamente ese espacio de discrecionalidad el que permite que situaciones como las que ha indicado el representante de la SNA, don Juan Pablo Mate, por su intermedio, presidente, puedan precaverse. De esta manera, la autorización que otorga la Seremi de Agricultura debe hacerla en función del informe del SAC. Y por lo tanto, para poder no considerar el informe del SAC o lo que él recomienda, tendría que tener un fundamento bastante significativo para ello. De lo contrario, el acto administrativo que autorice ese proyecto va a estar o va a adolecer de algún vicio de nulidad. Pero además, el Ministerio de Agricultura, a través de la Seremi, según lo que plantea el proyecto, otorgará la autorización para el conjunto residencial rural en el evento en que se cumplan los fines para los cuales el Ministerio de Agricultura tiene funciones. Y esto está establecido en su ley orgánica, entre otros: fomentar, orientar y coordinar las industrias agropecuarias del país, obtener el aumento de la producción nacional, la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvagropecuario. Todos son esos fines que debe proteger el Ministerio de Agricultura al momento de otorgar la autorización. Y eso es una ponderación discrecional de distintos elementos que debe contener el proyecto. Por lo tanto, situaciones como las que ha planteado la SNA se pueden precaver a través de este ámbito de discrecionalidad que sí puede tener la Seremi de Agricultura. Por cierto que tenemos que recoger lo que ha planteado el ministro, lo que ha planteado la SNA en este proyecto, para que existan las instancias adecuadas de reclamación, pero ese margen de discrecionalidad es el que permite también ampliar el ámbito de protección que el ministerio debe otorgar al área rural. Eso, presidente, es cuanto puedo indicar. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Diputado Patricio Rosas. Diputado Rosas. Gracias, presidente. No, solo hacer una par de observaciones, pero primero que nada felicitar la presentación de la SNA, de Juan Pablo Mate, y también la disposición del equipo del Ministerio de Agricultura para avanzar en un proyecto que era difícil de encarar, porque si uno hubiera preguntado si en esta administración se iba a poner encima de la mesa una ley que regule los predios, la subdivisión de predios agrícolas, el primer reflejo era decir que no iba a pasar. Entonces, esta vocación de diálogo y de solucionar un problema, y también de tener la mirada que va más allá de solo la mirada de vivienda, la mirada de agricultura, la mirada de conservar nuestra biodiversidad y también los espacios agrícolas, sino también la mirada de cómo va el planeta. El tema del teletrabajo es un tema que ya es parte de nuestra vida, y muchas personas que ejercen el teletrabajo quieren vivir en un ambiente distinto a las urbes. También el tema del respeto de la
tradición y de lo que se hace en el campo, en la operación agrícola, está integrado acá en esta solución. Entonces yo quiero felicitar eso porque se han preocupado de detalles que inicialmente ni siquiera estaban en la discusión y eso es valorable. Creo que las únicas observaciones que podría hacer eran en relación al tema de la permisología, que también lo hemos hablado acerca de simplificar los trámites y el silencio administrativo como algo positivo, de manera de que esto avance y entendiendo que este proceso no puede, el cambio de ley tampoco perjudicar a los que están ya con la ley antigua. Y tercero, el tema de que nuestros impuestos de todos los chilenos no pueden ir a ayudar a que un proyecto inmobiliario se cree, digamos, poniéndole caminos, luz y agua previamente, digamos. Eso también salvaguardar eso, que el uso de recursos fiscales sea indistinto del desarrollo de estos proyectos, que estos proyectos sí tienen que tener un desarrollo armónico en relación a la planificación, pero separado de los recursos de todos los chilenos, digamos. O sea, y eso también es parte de la discusión. Así que solamente esas observaciones y las felicitaciones por el diálogo para crear una buena ley. Gracias. Sí, diputado Alinco tiene la palabra. A ver, este es un proyecto, uno no ha estudiado en profundidad, pero a mí me preocupan algunas cosas, porque todo este tipo de proyectos, bueno, el sistema hoy día privilegia por sobre las necesidades y sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la conservación de la vida, el lucro. Y en esta situación Chile nos pertenece a todo, pero unos pocos son los dueños. Sí, esa es la verdad. Entonces los intereses van surgiendo. Nadie va a estar en contra de que se construya un espacio para parcelas, en fin. Pero ahí es donde el Estado, el gobierno de turno, pero el Estado chileno, debe señalar con claridad y con exactitud qué es lo que le conviene a Chile y qué es lo que se debe privilegiar. Por ejemplo, tenemos pruebas al canto, lo decía algo ayer. En la región metropolitana, años atrás, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se cambió el uso de suelo a las mejores tierras de Chile para la agricultura. La cosa es ver los alrededores, de venir de Santiago a Valparaíso. Hoy día tenemos una selva de cemento y de galpones, que tal vez son necesarios para otras actividades productivas. Pero ahí ya estamos, digo yo, ¿qué pasa con la política alimentaria en nuestro país? Cada día somos más dependientes. Y siempre saco el ejemplo, tal vez un poco añejo, pero cuando se produjo la crisis sanitaria en Chile, en el mundo, el exministro de Agricultura, señor Walker, cuando el presidente Piñera instruyó que se le entreguen canastas familiares a la gente porque era necesario, recuerden ustedes que a la semana o a los 10 días después, Chile quedó sin lentejas. Sin lentejas. Y el mismo ministro Walker en esa época anunció por televisión de que se tuvieron que exportar no sé cuántas miles de toneladas de lentejas para echarle a la canasta porque no teníamos. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa que no haya una política Estado que diga, este terreno es para la agricultura, este terreno para, no sé, para industrializarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo que todos los chilenos y chilenas tienen un derecho, y el sueño del prototipo del chileno hoy día es tener, no sé, un oficio, una profesión, comprarse una casa, un auto y tener una parcela. Ese es el sueño del pibe, digamos. Entonces, pero por sobre esas cosas,
Yo lo que privilegio, señor presidente, ahora, sin, a ver, sin descalificar al resto que tiene otras posibilidades, digamos, de vida, es privilegiar las mejores tierras de Chile, protegerlas para tener una buena política alimentaria y dejemos de una vez por todas de ser tan dependientes en lo alimentario como lo somos hoy día. Tenemos problemas en los granos, tenemos problemas en las carnes, tenemos problemas en la leche, bueno, está ahí nomás porque me faltaría tiempo. Hay que privilegiar las políticas alimentarias que yo creo que Chile no la tiene muy clarificada hasta este momento. Gracias, diputado Lincoln. No sé si el ministro o alguno de nuestros invitados puede... Presidente, en esto coincidí con el diputado Alinco y precisamente, y fue importante ahí la voluntad de los otros ministerios. Por eso el Ministerio de Agricultura, sin desmedro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el primo inter pares en este proyecto de ley. O sea, el Ministerio de Agricultura, con el informe del SAC, precisamente de manera explícita se dice que los suelos de mejor calidad no se pueden destruir, que eso tiene que preservarse. Y es cierto que la agricultura o los ciclos agropecuarios están 2,3 millones de hectáreas solamente, pero Chile es 85% montaña, tundra, desierto, desfiladero, etcétera. Tenemos una geografía donde los valles productivos son acotados y por eso hay una defensa explícita de aquello en lo que se está presentando, que esto se puede hacer en colinas, pero no en los suelos de Chile chico donde se da hasta los viñedos, ¿no? Sino que un microclima, por ejemplo, a propósito de la región de Aysén, tenemos que tener ese mapa de prioridad estratégica. No sé, sí. Adelante, señor Maluenda, sí. Sí, eso es tal vez algo que nos ha faltado enfatizar respecto del proyecto desde el punto de vista de la preservación del suelo agrícola. Está lo que señala el ministro, pero además está la ponderación de la actividad agrícola del entorno. Es evidente que puede haber un suelo que tiene determinadas características únicas de permeabilidad, pero que si no tiene posibilidades de agua para el riego de ciertos cultivos se va a ver profundamente limitado. Y si tiene al lado un área consolidada de desarrollo urbano, también se va a ver limitado, digamos, no se van a poder desarrollar ciertas actividades. Y todas esas particularidades son las que pueden ser observadas con estos informes del SAC que ahora se objetivan y se señala precisamente que eso debe ser analizado de manera tal de conciliar, por un lado, la defensa de los mejores suelos con su realidad práctica y de posibilidades de destinarlo a la agricultura o sencillamente sumarlo a los desarrollos del entorno que pueden ser de fines distintos del agrícola. Sí, señor Durán, adelante. Por su intermedio, señor presidente, solo complementar muy breve que una norma particular del proyecto considera que los conjuntos rurales residenciales, el 70% de la superficie se destine a fines silvioagropecuarios, de conservación, de preservación. Y en la selección de este 70% se tiene que privilegiar las áreas más aptas para aquello. Entonces, un ejemplo, si estamos en una ladera con un valle, más húmeda, claro. Claro, el valle se va a tener que privilegiar para los fines silvioagropecuarios. Y es precisamente como dice Jorge Maluenda, lo que tendría que ponderar tanto SAC como la Seremi de Agricultura. Solo eso, señor presidente. Gracias. La duda ahí es si va a haber el tiempo suficiente como para poderlo hacer, y ahí está lo que señalaba el diputado Moreno del silencio administrativo, claro. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, don Juan Pablo, adelante. Me permite, se va retirando el diputado Lincoln, pero... No, todavía no se va, lo va a escuchar. Se va a quedar. Gracias, diputado. Lo frenó, se queda. Por su intermedio, presidente, no, la verdad que creo que la reflexión que ha hecho el diputado Lincoln es profunda, sin duda, muy importante. Y como él mismo dijo, estaríamos largo rato conversando de este tema.
Pero también quiero decir lo siguiente, partimos diciendo de que para la Sociedad Nacional de Agricultura, el tema del resguardo de la explotación agrícola, la producción de alimentos es eje fundamental, sin duda alguna. Y la verdad que la situación actual es una situación que no amerita seguir teniéndola y tenemos que ordenarla y resguardar los suelos agrícolas, pero también fondo dando alternativas y oportunidades, ya lo decía el diputado Rosa, y usted mismo también, el diputado Link, por su intermedio presidente, de que la gente quiere ir a vivir al mundo rural, pero tiene que ser de manera ordenada, bien estructurada. Y no olvidar que el proyecto entonces acota esta división de parcelas, nosotros de agrado, hasta 6 lotes de media hectárea, o sea, estamos hablando de 3 hectáreas, la cota a eso, y los conjuntos residenciales rurales, que son más grandes, tienen una serie de procedimientos y pasos a seguir e informes de distintas reparticiones del Estado, que ya comentábamos nosotros que veamos la forma de hacerlo lo más ágil posible, pero la verdad que cuando nosotros sentimos que es un buen camino para efecto de resguardar lo que a nosotros nos parece el bien más preciado, que es la tierra agrícola para producir los alimentos para Chile y para el mundo. Así que yo creo que estamos bastante alineados, este es un tema que tiene que avanzar, se tiene que ordenar, y nos parece, fondo, que este proyecto de ley, con los resguardos y con los aportes que hemos querido hacer, va en el camino correcto, presidente. Gracias, don Pablo. Juan. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Estaríamos ok. Don Patricio, don diputado Moreno. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.